Y estamos aquí hablando de los alrededores de la colonia Cuauhtémoc y de todo lo que te puedes encontrar en este espacio. Hay muchas cosas que visitar y lo maravilloso es que lo puedes hacer pues ahí caminando. Te quedan todos estos monumentos, casas, palacetes y villas. Estábamos platicando del University Club, que está en la esquina de Lucerna y Paseo de la Reforma. La dirección es Paseo de la Reforma 150. Y originalmente este proyecto fue hecho con la idea de ser una mansión, y la mansión le pertenecía a don José Gargollo y Garay. Él después la vende. En 1932 se la vende al University Club, que lo toma como sede. Y el University Club es una asociación en la que se integran universitarios de la colonia americana. Más adelante ya se abre todo su rango y empiezan ya a aceptar universitarios de otro origen que no sean solamente de la colonia americana. Y actualmente, bueno, hay que pagar una cuota para poder entrar, pero dicen que cuando tú pagas esta membresía tienes acceso a más de 100 clubs a nivel nacional, y es un lugar bien interesante. La fachada es hermosa. Si continuamos caminando por este Paseo de la Reforma, ya vamos a ir hacia la colonia Cuauhtémoc como tal, y primero nos vamos a encontrar con un monumento también bien interesante, el monumento a Cuauhtémoc. Monumento a Cuauhtémoc. El monumento a Cuauhtémoc fue creado a iniciativa del ministro de Fomento del régimen porfirista, don Vicente Riva Palacio, quien propuso este monumento para honrar al último de los emperadores mexicas. Para ello, convocó en 1877 a un grupo de destacados escultores y arquitectos para que dieran su fallo respecto al mejor de los proyectos que se habían propuesto previamente en un concurso público. De esa manera, el ganador fue el arquitecto Francisco H. Jiménez, quien había propuesto para el monumento varios elementos de la arquitectura prehispánica de México, inspirándose en las antiguas construcciones de Uxmal, Mitla y Palenque, entre otras. La primera piedra fue colocada el 5 de mayo de 1878 y el monumento inaugurado 9 años después, en 1887. El monumento se encuentra rematado por una escultura del emperador Cuauhtémoc, creado por el destacado escultor mexicano Miguel Noreña, quien también creó los demás elementos escultóricos que integran el monumento, destacando especialmente los 8 leopardos de bronce con tocados de plumas y las lápidas que conmemoran eventos importantes de la vida del monarca. ¿Te acuerdas cuando el monumento a Cuauhtémoc estaba en el cruce de Insurgentes y Reforma? ¿Te acuerdas el lío que se hacía con el tráfico, la cantidad de autos y luego no pasaban y dar la vuelta y todo esto? Pues, aunque tú no lo creas, el lugar en el que actualmente se encuentra el monumento, ese era su lugar original. Después alguien, no recuerdo quién, decide moverlo a la esquina de Insurgentes y Reforma. Y ya después lo pensaron mejor y por ahí del 2005 lo remueven. Claro, todo esto frente a una gran cantidad de gente que estaba en contra, otros a favor y como siempre pues causando polémica. Pero esta glorieta yo creo que quedó muy bien. Quedó muy bien este monumento actualmente, el monumento a Cuauhtémoc, porque es de fácil acceso. Ahora sí, ya puedes llegar fácilmente, visitar la glorieta y observar cada uno de los detalles. Este Paseo de la Reforma, que limita con la colonia Cuauhtémoc, originalmente fue pensado como un paseo a la usanza europea. Entonces, con el tiempo, bueno, de hecho se empieza a trazar durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y entonces, después de que él se va, dicen, Benito Juárez no metió ni un pesito en este paseo porque no le parecía adecuado, y entonces, curioso, de ser un paseo de la emperatriz o del emperador, cambia el nombre a Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces, este paseo se empieza a embellecer gracias a la iniciativa pues de diferentes personajes ya particulares. El gobierno no lo veía con buenos ojos, pero empiezan a apoyar el proyecto y la idea era colocar diferentes esculturas a lo largo de este Paseo de la Reforma, cada una con diferente significado. Entonces por eso vamos a encontrar esta glorieta de Colón, y originalmente más adelante allá por Bucareli
estaba esas esculturas de los indios verdes, iba como cambiando la temática. Monumento a los indios verdes. Son 2 estatuas de bronce ubicadas en el norte de la Ciudad de México. Estas representan a los 2 Huetlatoani mexicas, Itzcoatl y Ahuizotl. Su color verde es el efecto de la humedad y el clima. Las estatuas miden entre 3 y 4 metros de altura y pesan más de 3 toneladas. Estas fueron creadas por el artista Alejandro Casarín para formar parte de la representación de México en Exposición Universal de 1889. En la base cuentan con inscripciones y grabados en náhuatl. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Referente a los indios verdes, debo de comentarte, bueno, se trata de 2 esculturas de bronce que originalmente pues se encontraban a la entrada del Paseo de la Reforma. De hecho, bueno, se le conoce como los indios verdes porque pues por ser 2 esculturas de bronce, con el paso del tiempo y con la oxidación, pues adquiere el tono verde. En realidad estos 2 monumentos representan a 2 gobernantes de México Tenochtitlan. Por un lado tenemos a Itzcoatl y por otro a Ahuizotl. Son los 2 gobernantes que representan estas 2 esculturas. Originalmente fueron realizadas por Alejandro Casarín, quien pues las va a hacer en 1890 más o menos, y de hecho se menciona que estas esculturas fueron inauguradas el 16 de septiembre de 1891 en lo que era la entrada del Paseo de la Reforma, es decir, donde actualmente pues estaría la confluencia de Bucareli, Reforma y la Avenida Juárez, donde estaba el caballito de Carlos IV. Ahí se encontraban estas esculturas. Sin embargo, cuando son develadas, bueno, pues en ese momento se habla de que, bueno, recibieron fuerte crítica por parte del público. A muchos no les gustaron las esculturas, que, bueno, decían que eran muy feas, que no estaban bien proporcionadas. Había quien inclusive hasta mencionaba que, bueno, pues se trataba de 2 fetos sacados de un brazo. Bueno, cosas feas que mencionaron de este monumento. Cuando se inauguraron, bueno, eran conocidos con el nombre de colosos aztecas, es decir, por representar a estos 2 gobernantes. Se dice que, bueno, después de pues toda la crítica y la presión que se hizo, estas esculturas van a ser cambiadas de lugar y van a ser llevadas allá lo que es lo que era el antiguo Canal de la Viga. Más o menos sería hoy en día por el rumbo de Calzada de la Viga y el Callejón de San Antonio Abad, muy cercano a lo que es la actual prepa número 7. Ahí estuvieron estas esculturas, según, bueno, se menciona, se cambiaron a un lugar más popular para que, bueno, no tuvieran tanto problema. Pero resulta que después de ahí van a ser cambiadas en 1938, ya cuando el Canal de la Viga va a ser completamente cegado, a lo que es la zona norte de la Ciudad de México, es decir, ahí a la entrada prácticamente de lo que pues sería la ciudad en ese entonces, donde actualmente está la estación del Metro Indios Verdes. De hecho, todavía hace algunos años ahí se encontraban justamente donde empezaban el puente para ya salir de la ciudad. Ahí estaba una de las esculturas sacada al lado de la Avenida de los Insurgentes, digo, un lugar que desafortunadamente pues no permitía apreciarlos muy bien y estaban muy pues bueno, muy escondidos. Finalmente, para fortuna, pues las esculturas van a ser cambiadas en mayo del 2006 a un lugar cercano que es conocido actualmente como el Parque del Mestizaje, que se encuentra en la esquina de Insurgentes y Cantera, que es un lugar que, bueno, definitivamente creo que pueden apreciar bastante bien. Y bueno, pues son 2 esculturas muy interesantes. También, bueno, cabe destacar que Alejandro Casarín, el escultor que la citó, pues fue uno de los oficiales que participó en la defensa del sitio de Puebla en 1863. De hecho, pues él fue uno de los oficiales que fue llevado como prisionero a Francia. Estuvo ahí algunos años y ya tiempo después, bueno, pues él regresa a México. Se dice que, bueno, durante su estancia en Francia, bueno, va a perfeccionar un poquito pues lo que era su arte. De hecho, pues este personaje, bueno, se sabe que, bueno, pues fue pintor, fue pues escultor y llevó a cabo algunas exposiciones sobre lo que fue arte en lo que fue en la Academia de San Carlos. Esto es un poquito sobre el señor Alejandro Casarín, que fue el autor de los 2 indios verdes, Itzcoatl y Ahuizotl, que son los 2 personajes ahí representados. Y bueno, ya con el paso del tiempo, pues estas 2 esculturas, bueno, pues dieron paso al nombre, ¿no?, del Metro Indios Verdes, pero luego mucha gente, pues lamentablemente, pues no sabe el porqué, ¿no?, de los indios verdes.
Y aquí, en este espacio, dicen, hacia 1880, México ya estaba buscando un nacionalismo, ya estaba buscando dejar la moda europea, que tardó bastante en dejarla, y empieza, dicen, un movimiento que se llama neoindigenismo. Y en ese movimiento dicen, bueno, hay que empezar a valorar a nuestras raíces, y se crea la idea de hacer este proyecto, un monumento a Cuauhtémoc. Dicen que es el monumento más mexicano que hay dentro del Paseo de la Reforma, porque todos los escultores que hicieron el proyecto pues son mexicanos, y también el concepto es completamente mexicano. Entonces se piensa en hacerlo, y tú puedes visitarlo. Te invito a que llegues ahí, lo veas, le des una vueltecita primero y vayas viendo detalles interesantes, como el de unos jaguares con penacho. Es curioso, parecen unos perritos y tienen penacho, que dan a cada uno de los costados de este monumento. Es muy interesante porque también retoma elementos nacionalistas como las grecas. Si tú lo visitas, en la parte alta tiene grecas que recuerdan pues precisamente Mitla, estas grecas bellísimas, y también está dedicado a diferentes tlatoanis muy importantes en su momento. ¿Y quién fue Cuauhtémoc? Cuauhtémoc nació en 1496. Fue el último Huetlatoani de los aztecas. Fue elegido en noviembre de 1520 cuando murió Cuitláhuac en plena guerra contra los españoles. Inmediatamente continuó con la organización del ejército mexica que debía hacer frente a la nueva arremetida de los hispanos, quienes se venían preparando en tierras de los tlaxcaltecas. En mayo de 1521, Hernán Cortés inició el sitio de Tenochtitlán con 1,000 españoles y cerca de 100,000 indios aliados. Fueron 3 meses de fieros combates en las aguas y puentes del lago de Texcoco. En agosto, la resistencia de Cuauhtémoc fue menguando por el hambre, la sed y la epidemia de viruela que sufrían sus guerreros. El 13 de agosto de 1521 fue capturado por el capitán García Holguín cuando intentaba escapar en una canoa. Durante 4 años Cuauhtémoc estuvo prisionero y en varias ocasiones fue torturado. Le quemaron pies y manos para que confesara la ubicación de tesoros que habría mandado esconder antes de que cayera Tenochtitlán. En 1525, cuando acompañaba a Hernán Cortés en expedición a las Ibueras, Honduras, un indio llamado Mexicalcingo lo acusó de conspirar contra los españoles. Entonces Cortés mandó que lo ahorcaran. Recién en el cadalso aceptó convertirse al cristianismo y fue bautizado con el nombre de Hernando de Alvarado, Cuauhtémoc. Lo mataron el 28 de febrero de 1525 en Canitzán, en la región de Tabasco. Pues bien, Cuauhtémoc al final va a morir. Bueno, no va a morir, lo van a colgar realmente 3 años y medio después de que lo capturan, y ahí termina su historia. Pero por eso se hace este monumento, que es al que le llaman el más mexicano de todo, dentro del Paseo de la Reforma. Lo interesante también cuando lo visitas es que, para variar, aparecen el nombre de los presidentes: Porfirio Díaz y Manuel González. Algo curioso, porque decían que precisamente Manuel González estaba en el gobierno, sí, pero quien mandaba era Porfirio Díaz, y eso es algo extraño. Generalmente siempre aparece el nombre del presidente en turno. Eso también lo vas a observar allá en el bosque de Chapultepec, en el obelisco a los niños héroes. Y dentro de los escultores importantes que participan en este proyecto está Miguel Noreña también, además de Epitacio Calvo. Estos son mexicanos que van a aportar un concepto diferente a este monumento a Cuauhtémoc. Pero vamos a continuar platicando de los alrededores de esta colonia Cuauhtémoc bellísima y de otros sitios a visitar aquí en Ciudad Viva, en Radio Mix. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.